Hola, ¿qué tal muchachos? Estamos aquí con el ingeniero Jean-Pierre, cara conocida porque ha sido profesor de muchos de ustedes y próximamente el de muchos otros. Y bueno, lo pidieron bastante, querían una entrevista con él debido a que actualmente él trabaja aquí en Venezuela, le ha ido excelentemente bien y nos demuestra que no es necesario emigrar para que la ingeniería, siga a flote en este país. Una de las primeras preguntas, no sé si te gustaría saludar o... Sí, cómo no, bueno, un saludo cordial a todos. Pues, en primera instancia agradecerte a ti, Patricia, por la oportunidad y la paciencia, porque creo que teníamos organizado esta entrevista desde hace un buen tiempo. Por distintos factores, digamos, no habíamos podido cumplirla, pero ya estamos acá y bueno, agradezco esas palabras, las cuales también comparto hacia ti, ¿no? Muchas gracias. Chévere. Ajá. ¿Qué has proyectado, diseñado o construido aquí en Venezuela, precisamente en el estado Mérida? ¿Y qué dificultades te crees que encontraste durante el proceso, no? Ok, a ver, en cuanto a proyectos, como tal, hace ya algunos años, eso debió ser como para el año 2010, si mal no recuerdo, junto con el profesor Jauregui, en paz descanse, el profesor Eduardo Jauregui, profesor de nuestra escuela, diseñamos lo que fue el sistema de aguas pluviales, ¿verdad? De todo lo que correspondía a la obra del Trotcable, ¿sí? Que sirven tanto para la parte de la estación como los alrededores, ¿no? De todo lo que es el Paseo de la Feria. Eso, digamos, a grandes rasgos, todo lo que es la avenida 8 no tenía, digamos, una descarga de aguas pluviales organizada y pues justamente nos llamaron como equipo a proyectar esta obra que finalmente se logró ejecutar y está en operación al momento. Digamos ese en cuanto a proyectos concretos, ¿sí? En cuanto a obras, digamos, en ejecución, también he ejercido a lo largo de mi desempeño profesional varios cargos gerenciales donde me ha tocado dirigir la contratación de múltiples proyectos, ¿sí? Ese fue el caso de un instituto que tiene presencia a nivel nacional que se denomina INDER, no sé si aún existe, que era un instituto que venía a fungir como proyectista y ente contratante para las obras desde el punto de vista rural a nivel de todo el país. Entonces, bueno, yo me desempeñé como gerente de proyectos de esa institución y bueno, la función principal que tenía nuestra oficina era hacer el levantamiento y el diseño de todos los proyectos que correspondían a todos los estados, ¿no? Esa obra, ese instituto en ese momento que yo, digamos, desempeñé labores, tenía más de 800 obras en ejecución, entonces bueno, fue un reto bastante interesante e importante para prácticamente un recién graduado, ¿no? En cuanto a construcción, pues he tenido la fortuna de trabajar en obras de mayor o menor envergadura, todas importantes para mí, todas importantes también por supuesto, o sea, para mí como profesional y para finalmente los usuarios de esos proyectos, ¿no? Sin ningún orden de importancia, he tenido la oportunidad de trabajar justamente en lo que fue la obra del trolebús de Mérida, un poco más que ejecución en ese caso. Hicimos un trabajo de planificación estratégica importante en ese periodo en que yo estuve en el trolebús. Organizacionalmente esa institución tenía muchas deficiencias y bueno, hicimos un trabajo bastante interesante ahí desde el punto de vista de planificación estratégica que luego permitió una ejecución de obra más organizada, ¿no? Posterior a eso, también tuve la oportunidad de trabajar en la construcción del teleférico de Mérida, del nuevo sistema teleférico de Mérida. En ese caso fungí como ingeniero residente de todo el proyecto, ¿sí? Por parte de las contratistas locales, ¿sí? Encargados de las obras civiles. Y pues bueno, fue de verdad un proyecto sumamente interesante. Espero yo poder, en lo que me resta de vida, superar ese proyecto con alguna otra obra. Siempre estoy en búsqueda de ese nuevo proyecto que supere ese con creces. No va a ser sencillo, ¿sí? No va a ser sencillo porque bueno, esa obra en particular y el teleférico de Mérida es uno de los más modernos y más importantes a nivel del mundo, ¿sí? Entonces, pues bueno, sí no va a resultar sencillo, pero estamos en eso. Y durante un periodo de tiempo posterior a ello me desplazo a la ciudad de Barquisimeto y cumplo también funciones gerenciales en lo que es el trolebús de Barquisimeto. En ese caso la empresa se llama Transbarca, ¿sí? Durante un periodo de tiempo determinado estuve dirigiendo lo que eran
la programación de los trabajos que se iban a realizar para la culminación de esa obra, y posterior a ello retorno a la ciudad de Mérida para fungir en este caso como residente concretamente de lo que fueron las Torre 8, Torre 9, que son las últimas dos torres del sistema teleférico, y de la estación Pico Espejo. ¿Sí? Manejé la residencia de todo lo que correspondía a la parte estructural, ¿sí? Todo lo que correspondía a las obras civiles que servían de soporte de las obras electromecánicas en este periodo de tiempo, ¿no? Posterior a ello, pues, sin restarle importancia, he tenido la suerte de siempre mantenerme activo en el ejercicio de la profesión de distintas maneras. Yo en ese sentido tengo el espectro muy amplio, ¿no? De que no considero que exactamente aplicar la ingeniería o la ingeniería civil tiene que ver con concreto o con acero, sino que en distintas circunstancias organizacionales o distintos trabajos, pues he seguido desempeñándome como ingeniero. No hay forma de que ese conocimiento que es corpóreo te lo quiten. En lo que tú hagas, pues vas a, evidentemente, desempeñarte como el ingeniero que eres. Entonces, algunas otras obras cerca de la zona sur del lago, algunas rehabilitaciones, algunos terminales en el área del Chivo, fue un trabajo interesante. Luego de eso, sí, algunas otras cosas, digamos, aquí en la ciudad de Mérida y otras en Caracas, para las cuales quizás fue la experiencia más reciente, a excepción de este año, en donde realicé algunos trabajos en la industria petrolera, ¿no? Entonces, bueno, sí, a grandes rasgos eso pudiera ser un resumen de lo que he desempeñado hasta el momento. Chévere, ¿y fuera? Fuera del país, sí, cómo no, se me escapaba esa experiencia. Por la experiencia que había acumulado con el teleférico de Mérida, otra empresa, digamos, competencia de la que había ejecutado los trabajos aquí en Mérida, que se denomina Poma, ellos son franceses, pues me contacta para cumplir algunos proyectos en la ciudad de Medellín, Colombia, ¿sí? En ese momento ya yo ejercía funciones dentro de la docencia, ¿verdad?, en la Universidad de los Andes, pero digamos, dada la oportunidad que se había presentado, pues me desplazo a la ciudad de Medellín y durante un año actué como ingeniero comercial para la empresa Poma, ¿no? Que a grandes rasgos y en un lenguaje muy común me permitió, pues, vender teleféricos en todo lo que correspondía a Latinoamérica, ¿sí? Ser el representante comercial desde el punto de vista técnico-económico de esa empresa, bueno, siendo una experiencia, por supuesto, bastante interesante, gratificante, ver el desempeño y la ejecución de las obras, no solo a nivel de Colombia, sino de toda Latinoamérica. Fue una experiencia bastante fructífera en mi caso, ¿sí? Bueno, por aquí un exalumno, ¿verdad?, escribió que había visto clase contigo y sabía que tu lema era no lo intente, hágalo. ¿Qué te inspira a seguir en Venezuela y a mantener tu empresa a flote? Sí, bueno, ese lema yo creo que, al igual que la vida en general, pues es muy dinámica, ¿no? Quizás mantengo ese y he sumado algunos más a lo largo del tiempo. Considero que muchas veces en la forma en que uno comienza algún proyecto o alguna determinada tarea es determinante para la consecución de esas metas, ¿no? Entonces, cuando encuentro quizás que alguien en el cual compartimos alguna actividad, algún trabajo, etcétera, justamente hace mención a ese de voy a tratar de ver si puedo, sí, ya está comenzando un fracaso, exacto, está comenzando, es un indicio de que las cosas están comenzando mal. Entonces, justamente con firmeza le manifiesto que lo haga, no trate de hacerlo, sino simplemente lo haga. Entonces, bueno, me ha funcionado, digamos, a nivel organizacional y de los proyectos en los cuales me he visto y me cuido, esa frase, ¿sí? En mi caso, bueno, me inspira a seguir a Venezuela, pues mi padre era extranjero, sin embargo, es uno de los venezolanos con mayor arraigo que he conocido de estas tierras, al igual que mi madre, que sí era nacida acá en Mérida, concretamente, en la ciudad de Santa Cruz de Mora. Entonces, pues quizás desde muy joven me inculcaron, ¿no?, el cariño, el respeto por una tierra que, pues sin lugar a dudas, ha sido bondadosa con ellos y con todos, ¿sí? Cada día, sin caer en una parte filosófica, pero lo considero un paraíso, que para muchos lo es, lo fue y lo seguirá siendo, ¿sí? Con problemas como existen en todas partes, ¿no? Entonces, justamente yo me apalanco de eso, ¿no? Como existen problemas en todas partes, pues yo he decidido arreglarlo de mi tierra, ¿sí? Entonces, bueno, es una cosa que yo le transmito, digamos, a todas mis amistades o a la gente con la que comparto el desarrollo de ciertas actividades, que afortunadamente en mi caso, pues yo estoy por decisión en este país, me mantengo de esa manera,
soy dinámico ante las adversidades y ante los problemas que se presentan y estoy bastante interesado en buscarle solución, ¿sí? Entonces, bueno, siempre hay gente que no le gusta definirse, pero una cosa que quizás marca mi actuar en los últimos años y que en este momento es así, es que soy un constante buscador de problemas, pero para resolverlos, por supuesto. Entonces, pues no encuentro un mejor escenario, no estoy cerrado, por supuesto, a otras responsabilidades o a otros trabajos que he realizado en el exterior y que se puedan presentar posteriormente, pero si por elección puedo mantenerme desempeñando mi ejercicio profesional, laboral en cualquier aspecto, en mi ciudad y en mi país, pues por mí encantado. ¿Sí? Chévere. ¿Cómo fue tu experiencia sacando dos carreras de ingeniería al mismo tiempo? Sí, yo soy ingeniero de sistemas, correcto, ingeniero civil. Ambas logré culminarlas de manera, digamos, adecuada y al mismo tiempo, tal cual como comentas, fue una experiencia bastante placentera, sobre todo quizás en primera instancia por la cantidad de amigos que conservo de ambas opciones, los cuales, pues sí, debo admitir que poseen pensamientos muy distintos, ¿no? Eso para mí fue reconfortante, no solo en el desarrollo, digamos, de pregrado, sino también ya una vez que me había obtenido el título como profesional, digamos, el reencuentro en algunos trabajos, en el desarrollo de esa vida profesional, pues me ha permitido seguir compartiendo con ellos y eso quizás es uno de los primeros puntos que hago mención, porque son pensamientos, la verdad, bastante distintos, ¿no? Y que me han permitido nutrirme con un espectro mucho más amplio desde el punto de vista de radio de acción, ¿no? Desde el punto de vista ya concreto de la parte técnica de cada una de las profesiones, pues yo amo ambas carreras. La gente siempre se plantea esa pregunta, que si volvieran a hacer, volvería a hacer lo mismo, y bueno, sí, yo debo admitir que extrañamente y locamente sí, volvería a estudiar ambas opciones, ambas carreras. ¿Las estudiaste en simultáneo? En simultáneo, correcto. Y sí, busqué, por supuesto no fue de manera fortuita que el grado fuera inclusive el mismo día. Entonces culminé ambas carreras en el mismo tiempo y bueno, de verdad que no solo por la parte técnica, sino por la parte humana, me siento bastante complacido por las opciones que he tomado, que me han brindado todas las posibilidades una vez que ya he incursionado en esta parte ya como profesional. ¿Y cuál de las dos aplicas o trabajas más y cuál ha sido más provechosa para ti? Sí, esa es una pregunta bastante compleja, Patricia. A ver, eso, no sé, el corazón dividido será. A ver, te comento, he tenido la suerte, digamos, siendo pragmático, normalmente siempre me han contratado por ostentar el título de ingeniero civil, ¿sí? Sin embargo, en la práctica, y por quizás la naturaleza de los cargos que finalmente he desempeñado, aplico mucho de la parte de ingeniería de sistemas, porque por la opción que yo me fui, que fue investigación de operaciones, la parte gerencial y la parte estadística es fundamental. Entonces, pues sí, en efecto, debo admitir que he tenido la gran dicha de acoplarlas. Dicha de acoplarlas y de poder compartir en el ejercicio lo mejor de ambos mundos, y en donde quizás en algún caso alguna de esas dos carreras no tiene la solución, la otra viene a complementarla. Y pues bueno, he tenido esa suerte de desempeñar ambas, ¿no? De manera, como dicen, de forma. De fondo, porque si al caso vamos de forma, constantemente, sobre todo quizás por el conocimiento que se tiene de la ingeniería de sistemas en el país, la gente me contrata o contrata mis servicios o los de mi empresa por ser ingeniero civil, ¿no? Okay. Digamos que tomando en cuenta el aporte del teleférico, bueno, ya nos explicaste que has trabajado como el residente general de todo, ¿no? Sí, así es. ¿Pero tu empresa formó parte del proyecto? Sí. No, para ese momento yo, a ver, siendo concreto, en ese aspecto, y cuestión que le recomiendo a las personas que me ven, un consejo sano, es que no demoren en formar su empresa, ¿sí? Yo les digo a mis estudiantes que, digamos, yo no formo perfiles bajo empleados, sino que estoy formando gerentes que, independientemente que funjan o que trabajen a través de su empresa ya conformada a través de una compañía anónima o cualquiera de las figuras, tienen que ser vistos a sí mismos como prestadores de un servicio, ¿verdad? Independientemente que sean honorarios profesionales, ¿no? Entonces, para el año 2011, que comienzo yo en el Teleférico de Mérida, aún no tenía conformada mi empresa, mi razón social,
y fungí, digamos, prestando mis servicios con honorarios profesionales, pero siempre bajo esa perspectiva de una organización, independientemente de que fuera el único empleado, ¿no? Entonces, bueno, sí, era a título personal, con honorarios profesionales, y ya para el 2014, si mal no recuerdo, es que finalmente tomo la decisión de crear mi empresa y bueno, que mantengo hasta el día de hoy, afortunadamente. Sí. Y a nivel gerencial, ¿qué evaluación le das a la obra del teleférico? Y tú que estuviste adentro también. Sí, sí. Pues he tenido oportunidad posteriormente de someter la prueba desde el punto de vista organizacional. Lo que hicimos ahí, a grandes rasgos en el país, no se tenían experiencias previas recientes, ¿sí? No se tenía, digamos, un precedente el cual podíamos mejorar quizás para la ejecución de estos trabajos. Entonces, a grandes rasgos, y afortunadamente en mi caso personal, fuimos creadores de muchas cosas que a nivel organizacional se carecían, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la parte electromecánica, que sí venía a través de una empresa foránea, ellos no dieron, digamos, mayores líneas a nivel gerencial, sobre todo a los inicios, de cómo estructurar no solo el organigrama, sino la documentación, etcétera, que en una obra de esa envergadura, por supuesto, es fundamental. Entonces, lo que sí puedo dar fe de eso es que el grupo de profesionales que se reunió locales para la ejecución de la obra civil, tanto de la parte de residencia como de la parte del ente contratante, que también en el escalafón en que nosotros nos manejamos eran locales, al igual que de la parte pública que correspondía en este caso con Aventel, eran profesionales con una determinación y unos conocimientos sumamente sólidos que permitieron estructurar unas líneas de comunicación y un enfoque gerencial que permitió, por supuesto, culminar al 100% el proyecto. Eso no es una cuestión fácil de decir. Nosotros, lamentablemente, en el país son más los ejemplos de obras por culminar, de obras ejecutadas al 100%. ¿Sí se culminó en el tiempo esperado? Sí, digamos, a grandes rasgos, nosotros llevamos una planificación de obras justamente en la oficina que yo desempeñé labores, pues teníamos un ingeniero también egresado de la ULA, que era el planificador del proyecto, que por supuesto tenía su contraparte a nivel del ente contratante, pero que a grandes rasgos pudo llevar el proyecto a término en el tiempo que se tenía estipulado, ¿no? Sin por pérdidas que lamentar. Eso es muy importante hacer mención. Una obra de esta envergadura siempre prevé que lamentablemente puede ocurrir accidentes, fatalidades, con fatalidades, no siendo el caso de la ejecución de este sistema. ¿Y crees que en el país vengan más obras de envergadura? Sí, cómo no, considero que sí. El potencial de Venezuela es enorme, ¿sí? A nivel de la región y a nivel del mundo, y entonces, sin lugar a dudas, detrás de ese gran potencial existe la necesidad de obras de envergadura que vengan a fungir y a suplir las necesidades que un país como este demanda. Entonces, no me cabe duda que en cualquier momento, quizás ya vemos algunas trazas para esta fecha de que eso sea así. Muchos están incluso engavetados, hay muchos proyectos que tienen años de haberse, digamos, diseñado y que simplemente están esperando el momento justo de su actualización y puesta en marcha, ¿no? Entonces, no me cabe duda que un país con las bondades que brinda Venezuela, no solo desde el punto de vista de sus recursos, sino de su gente, su posición estratégica geopolítica, pues brinde la mejor opción para proyectos de envergadura. Chévere. ¿Qué te trajiste del exterior y por qué te regresaste? Sí, bueno, del exterior me traje el hecho de corroborar en primera instancia quizás el valor del tiempo, ¿sí? Yo, digamos, por la formación y educación que tuve, la formación universitaria sobre todo, sin menospreciar por supuesto la parte, digamos, de la escuela, el colegio, etcétera, y aparte la educación que recibí en mi hogar, pues tenía una idea bastante clara del tiempo y que pude corroborar ya a fines prácticos en lo que se traduce más allá de las fronteras en mi país. ¿Sí? Nosotros quizás en Venezuela somos un poco más tropicales, decía un colega, ¿no? Un poco caribeños en ese aspecto y quizás no tenemos muy claro la función del valor del tiempo, y eso fue una cosa que sin lugar a dudas pude corroborar en mi paso, digamos, en el exterior, ejerciendo funciones como ingeniero, ¿no?
De igual forma, hubo nuevas prácticas para las cuales, digamos, nuevas tecnologías, ¿sí? En las cuales lamentablemente quizás en el país en ese periodo previo en que yo ejercí funciones no teníamos acceso, que sin lugar a dudas representaron una herramienta valiosa para el desempeño de mis funciones posterior a eso, ¿no? En cuanto al regreso, bueno, en paz descanse, lamentablemente mi papá enferma y pues yo decido nuevamente pues terminar mi relación laboral con la empresa que venía trabajando y retornar al país para acompañarlo, ¿no? Ah, perfecto. Sí. Bueno, a mí esta entrevista realmente me deja muy buen sabor a boca porque digamos que un mito general que existe es que el que no sabe enseña. Entonces, tú estás en campo y también eres profesor y cuéntanos por qué consideras de eso, qué tan importante es tener la parte práctica activa al mismo tiempo de la docencia y adicionalmente por qué escogiste esa área para dar clases, para enseñar. Sí, eso es muy interesante, Patricia, y bueno, tú también eres partícipe de esa generación que hemos tenido la suerte de ejercer la profesión y que hemos decidido al mismo tiempo impartir los conocimientos que hemos adquirido no solo en las aulas, sino también en la práctica. El origen de esa decisión, sin lugar a dudas, pues justamente rebate también el famoso ese dicho que tú acabas de mencionar, ¿no? El dicho famoso ese que tú acabas de mencionar, porque sin lugar a dudas en ambas opciones, ¿sí? En ambas opciones tuve la gran fortuna de los que fueron mis maestros, ¿sí? Tanto en el área de civil como en el área de sistemas, la gran mayoría o la inmensa mayoría, independientemente que algunos se desempeñaran como investigador, ¿verdad? O que tuvieran ejercicios como tal de campo en la industria, fuera de la construcción o cualquiera, pues justamente fui formado por ingenieros de ese perfil, ¿no? Ingenieros que habían recopilado una experiencia a lo largo de los años bastante importante y que en conjunto con todo ese conocimiento académico formaban un profesional para mí integral, del cual tuve la fortuna de ser estudiante, ¿no? Entonces, eso fue una cosa que siempre, desde muy temprano, yo desempeñé funciones de preparador para la escuela de sistemas, no para la escuela de civil, y siempre tenía, digamos, esa piedrita en el sentido de que de ver cómo mis profes desempeñaban labores súper interesantes para la nación o en otras latitudes, pero que a su vez se mantenían aportando para esa generación de relevo los conocimientos necesarios para ese pase de testigo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, a título muy personal, eso tiene que ver mucho con la educación que recibí. Tengo claro de que la nación, el Estado venezolano, la República, ha invertido una cantidad de recursos importantes en mi formación y es por esa razón que yo, digamos, estoy en la necesidad, digamos, de manera placentera, por supuesto, debo admitirlo, y de manera espontánea, nadie me obliga, pero de retribuirle a la nación esa forma de la cual invirtió en mí y que en la ejecución de mis trabajos y en la universidad he tratado de compensar, ¿no? Eso se mantiene así, independientemente de la labor que ejerza. Si es en la ejecución de alguna obra, pues evidentemente los usuarios finales de ese trabajo pues se van a ver beneficiados, y en el caso de las universidades pues aún es más, es exponencial esta retribución, ¿no? Entonces, bueno, creo que esos son a grandes rasgos y muy resumidamente lo que me impulsa, ¿sí? Sí. Y bueno, para cerrar, ¿qué mensaje le das a los muchachos que no saben si terminar la carrera, si irse, si quedarse? ¿Qué ánimo y qué palabras de aliento le das a ellos? Sí, a ver, sin coartar la libertad, ¿no? Recordemos que, como hemos hablado a lo largo de la entrevista, pues yo mismo he tenido la oportunidad de ejercer funciones laborales de distinta índole fuera de estas latitudes, siempre dejando muy en alto la Universidad de los Andes, mi ciudad y mi país, y siempre nunca desligándome de lo que era los espacios universitarios, porque independientemente de que estuvieran fuera de acá, ese compromiso de quizás buscarle pasantías a algunos de los próximos ingenieros se mantuvo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, en primera instancia les quiero manifestar
ustedes lo van a poder comprobar en su vida, que problemas hay en todas partes, ¿sí? Muchas veces no solo los problemas están en los lugares, sino muchas veces los problemas están con nosotros mismos. Independientemente de dónde vayamos, hay gente que arrastra estos problemas, ¿no? Entonces, mi consejo es que digamos, antes de visualizar y trabajar en profundidad en esos problemas que vemos alrededor, bien sea en una nación, en una ciudad o donde estemos, trabajemos fuertemente en corregir los propios, ¿sí? que los van a acompañar donde decían igual ejercer sus funciones, por un lado. Por otro lado, la Universidad de los Andes permanece abierta, a pesar de todas las condiciones que todos conocemos, ¿verdad? Yo no hago mucho hincapié en esto porque, bueno, es algo de lo cual nosotros todos somos testigos, ¿verdad? Y que constantemente nos encontramos luchando para poder que la universidad permanezca abierta y brindando la mejor educación para los futuros profesionales, que espero y puedan contribuir a la construcción de una nación, ¿sí? De una nación llamada Venezuela, próspera, digna, fuerte, y es la intención que guardo y es el consejo que transmito, ¿no? Yo, llevándole un lenguaje más común, no crean, muchachos, y todos los que ven esta entrevista, que a mí me van a buscar en mi casa para el trabajo. Evidentemente es una cuestión de todos los días y es una cosa que se va elaborando, como decía un profesor que ya lamentablemente no nos acompaña, es una cuestión de gatear, caminar y correr, pero que usted, digamos, va a tener que realizar independientemente del destino que decida. Le deseo el mejor de los éxitos, sea cual sea el que usted tome, y si finalmente toma hacerlo en Venezuela, pues bienvenido sea, y pues aquí contará con un colega que está dispuesto a trabajar de la mano y a brindar cualquier consulta de ser necesario, bajo la mejor de las condiciones para justamente el desarrollo de la nación. Bueno, muchísimas gracias entonces por tu tiempo, por la Muchas gracias, entrevista. Patricia, a ti.